Es verdad que tropecé, pero me levanté. Es verdad que fracasé, pero me levanté. Es verdad que me equivoqué, pero me levanté. ¿Sabe qué hace el imparable? No se queda pensando lo que hizo. No se queda fracasado. No se queda turbado. No se queda frustrado. Él dice: yo voy a avanzar. Esto me va a servir a mí como un escalón para yo llegar a mi destino profético. El libro de Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27. Usted sabe que Hechos es el libro del Espíritu Santo. Aleluya. Y vamos a leer unos versículos. Primero vamos a leer, aleluya, del 13 al 15. Y después saltamos del 20 al 24. Bendito sea el nombre de Jehová. Hechos capítulo 27, versículo 13 al 15 y luego del 20 al 24. Amén. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, apareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban sosteando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eucridón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a teneros, sino solamente, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que parezca ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gracias, soberano eterno. Mi alma te adora, mi alma te glorifica, mi alma te santifica, Rey soberano eterno. En tu mano estoy, mi Dios. Nada puedo hacer sin ti, Señor. He aquí tu siervo, Espíritu Santo. Yo le pido que usted supla de una manera sobrenatural la palabra que ha de hablar en esta mañana. Que usted me quite a mí, Señor, y sea usted fluyendo. Que usted ponga, Dios mío, su mano sobre mi cabeza y pase un carbón encendido por mis labios. Tu sierva nada puede dar sin ti, Señor. Yo me declaro incapaz, incompetente. Y te pido, Espíritu Santo, que sea usted, Dios, que vaya ministrando la mente y los corazones. Yo le abro el entendimiento, Dios mío, de cada persona. Y te pido, Espíritu Santo, que usted mande un ángel para que vaya construyendo esta palabra y así poder hablarla con tu favor. En el nombre poderoso de Jesús. Aplauda al Señor y siéntese. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea su nombre. Te alabamos, Rey. Te glorificamos. Te exaltamos. Aleluya. Vamos a hablar bajo ese tema. Nadie puede detenerle. Cuando a una persona nada lo detiene, se convierte en un imparable. Cuando una persona tiene que enfrentar situaciones y por encima de eso avanza, se convierte en un imparable.
nadie lo puede parar. Los imparables tienen la capacidad de superar los obstáculos, las circunstancias, las adversidades. Ellos no se enfocan en el problema, ellos se enfocan en lo que ellos perciben. Una persona que es imparable tiene una mentalidad definida. Ellos como que analizan todo lo que le pasa. Y dice la palabra en Romanos 8:28, que para los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero eso no es para todo el mundo. Eso es para los que son conformes al propósito de Dios en esta tierra. El que no está conforme al propósito de Dios se vive quejando, se vive molestando de cualquier cosa. Pero el impalable dice: si a mí me tocó vivir eso, de eso yo voy a sacar una enseñanza. Es verdad que tropecé, pero me levanté. Es verdad que fracasé, pero me levanté. Es verdad que me equivoqué, pero me levanté. ¿Sabe qué hace el imparable? No se queda pensando lo que hizo. No se queda fracasado. No se queda turbado. No se queda frustrado. Él dice: yo voy a avanzar. Esto me va a servir a mí como un escalón para yo llegar a mi destino profético. Una persona imparable tiene fe. Cree en Dios y sabe que por encima de la adversidad Dios se mueve, Dios responde, Dios establece. ¿Sabe cuáles son las características de una persona imparable? Que son perseverantes, son determinantes, saben lo que quieren, saben hacia dónde van, saben quiénes son. Aleluya, sabe quién lo llamó o quién fue que lo llamó, y por eso nada lo detiene. La persona que es imparable ve los problemas como oportunidad. Mientras Saúl veía a Goliat como un problema, David lo veía como ¿qué? Como una oportunidad de yo exhibir mi Dios delante de todo ello. Le voy a demostrar quién es el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones del Señor. Aleluya. Mientras otros temblaban, él decía: yo sé que esta es la oportunidad para que me conozcan, porque allí en el monte nadie me conoce, pero aquí van a tener que ver que aunque yo no sé usar una espada, yo soy un guerrero. Hay guerreros que son por naturaleza. David no sabía usar una espada, pero el león no le podía hacer frente. El oso no le podía hacer frente. No le tenía miedo a nada. Aleluya. Y él decía: pero este incircunciso, ustedes lo están viendo como un problema, yo lo veo como una solución. Ustedes verán lo que Jehová va a hacer, porque esta es la oportunidad de yo darme a conocer. Entonces, una persona que es imparable está enfocado hacia dónde va. Una persona que es imparable, aleluya, alabado sea el nombre de Jehová, dice que es determinante en todos los sentidos de la palabra. Él puede detectar cuando viene la tormenta. Sabe que el águila tiene unos sensores que ella detecta cuando viene la tormenta. Y las demás aves, cuando ven la tormenta, están corriendo a esconderse. ¿Sabe qué hace el águila? Se remonta hacia las alturas. Toma el águila para crecer. Toma el águila para avanzar. Toma la tormenta para avanzar. El águila dice: yo no me voy a quedar aquí. Es verdad que estoy en una tormenta. Es verdad que hay una situación y yo no la puedo evitar. Hay situaciones que por lo más que usted quiera, usted no la puede evitar. El mismo Jesús decía: si es tu voluntad, Señor, pasa de mí esta copa, pero yo no puedo evitar tomármela. Es usted que va a hacer que yo no me la tome, si usted quiere, si es su perfecta voluntad. Pero el Señor decía: eso es parte de tu propósito. Tienes que tomarte la copa. Aleluya. El águila dice: hay tormenta que yo no la puedo detener, pero como el águila sabe que ella nació para volar alto, cuando viene la tormenta, ella hace así, empieza a volar, y de allá de las alturas empieza a mirar la tormenta. No coge la tormenta para afligirse, para decir: mira, me aplastó. No, coge la tormenta para remontarse, para crecer, para ser diferente. Aleluya. Uno de los ejemplos más vivos que tenemos de un sí para morir o de un imparable fue Jesús. Jesús dijo: yo nací para morir, pero no para morir por la verdad, como decía yo cuando estaba
en la iglesia católica, yo decía, por la verdad murió Cristo. Él no murió por la verdad. Él murió por tus pecados y por los míos. Y Jesús nació para eso. Él nació para morir en la cruz. Él decía, yo tengo muerte y va a ser muerte de cruz. La peor muerte que existe me la van a dar a mí, decía él. Él nació, aleluya, para avanzar. Él era un imparable. Alabado sea el nombre de Jehová. Por eso, aunque Judas, aleluya, lo negó, él dijo, yo voy para la cruz. Pero vino Pedro, Judas lo entrega y Pedro lo niega. Y como quiera y avanza. Él decía, no me voy a detener. No importa que me hayan negado, no importa que me hayan traicionado, yo voy a llegar a la cruz. Dice la palabra que él empezó a caminar porque él tenía que morir en la cruz. Aleluya. Y por lo más que le hacían, él no se detenía. Él pudo decir, me duele lo que me están haciendo. Ya yo no aguanto este proceso. No aguanto esta situación. Aleluya, mi carne se está despedazando. Pero él decía, ahí es que yo voy a morir. Hasta que yo no llegue a esa cruz, a mí nadie me va a detener. Yo voy a avanzar por encima de la adversidad. Dice la palabra que por todo lo que le hacían, él nunca se detuvo. Él siguió avanzando. Y cuando llega a la cruz, el diablo se asusta porque dice, parece que va a morir en la cruz. Y ahí entonces lo ponen en medio de dos ladrones. Y yo no sé cómo fue que ese espíritu del diablo se entra en uno de esos ladrones para provocar que Jesús se baje de la cruz. Porque el problema era que si Jesús moría en la cruz, nos daba salvación y vida eterna. Si él moría en la cruz y resucitaba, como él decía, el tercer día, esa era nuestra garantía. Aleluya. Y él decía, yo voy a luchar el diablo para que no muera en la cruz. Porque si muere en la cruz y resucita el tercer día, entonces la humanidad tiene esperanza. Y él quería detener esa esperanza. Por eso tú y yo tenemos que ser imparables. Parece que Pablo aprendió de esto. Pablo dijo, aleluya, yo sé, aunque Jesús no caminó conmigo literalmente, porque acuérdense que él llamó a 12 y Pedro estaba ok en el grupo, pero Pablo ya existía. ¿Por qué no llamaron a Pablo? Así como llaman a Pedro, como llaman a Juan, como llaman a Jacobo. ¿Por qué Saulo, que todavía le decían Saulo, no lo llamaron en ese grupo? ¿Por qué no lo llamaron? Hay veces que no te van a llamar en el grupo, pero eres parte de eso. Saulo era parte del grupo. Y yo no sé por qué Saulo no caminó físicamente, pero Saulo aprendió de una manera tan grande que se volvió un imparable. A él nada lo detenía. Aunque le diera un fuetazo con vara, no lo detenía. Aunque le daban pedradas, no lo detenían. O sea, este hombre entendió. Me parece ver a Saulo que decía, yo sé todo lo que hizo Jesús. Y a Jesús nada lo detuvo. Él estaba ahí aguantando por mí. Ahora Saulo decía, yo voy a aguantar por él. Por eso, aunque le daban su pela, no se detenía. Aunque le daban con los palos, no se detenían. Aunque se vio un momento difícil, no se detenía. Y así mismo tenemos que ser nosotros. Pablo estaba en Jerusalén cuando él termina de hacer muchísimas misiones, porque Pablo era un pastor de pastores. Era alguien que enseñaba e instruía. Cuando dice la palabra que el Espíritu Santo le dice que tiene que ir a Jerusalén, él sabía que se le iba a presentar muchas situaciones, pero él decía, yo a nada hago caso. Yo no estimo mi vida. Aleluya, mi vida la pongo en poco por amor al Señor. Y si he de morir por Cristo, voy a morir. Y cuando llega allá a Jerusalén, dice la palabra que lo estaban esperando los mismos judíos. Querían matarlo. Y cuando el tribuno ve que lo van a matar, como Pablo era mitad romano y mitad judío, tenían que cuidar a ese hombre. Agarran y lo meten en la cárcel. Pero allí esta gente decía, lo vamos a matar. Aleluya, ¿qué problema era matar a Pablo? Pero ¿y por qué a Pablo lo querían matar? Porque Pablo era un imparable. Cuando nosotros somos imparables, la gente va a querer desaparecernos.
Usted no ve que usted llega a un lugar y usted no ha hecho nada y cae mal. Y la gente lo critica sin razón. Y levanta calumnia. Y habla mentira. Pero ¿sabe qué dice la palabra? El Señor diciéndole a Abraham: Abraham, tú tranquilo, porque tú tienes un pacto conmigo. No fuiste tú que lo hiciste, fui yo que lo hice. Ahorita cuando cantaban, cuando Dios anda detrás de alguien, nadie lo puede detener. Y Dios andaba atrás de Abraham. Y él hace el pacto Dios con Abraham. Y le dice: oye algo, Abraham, tú tranquilo, porque lo que te bendiga yo lo voy a bendecir. Pero si alguien te maldice, yo lo voy a maldecir. ¿Sabe qué le estaba diciendo? El problema contigo es conmigo. Por eso cuando Saulo estaba persiguiendo, aleluya, a los apóstoles, dice la palabra que se le apareció fue Jesús. Pudo aparecérsele Juan, o Jacobo, o Pedro. No, es que cuando Dios llama a un hombre de Dios, el pleito con el Señor, aleluya, y quien le dice: ¿por qué tú me persigues? Es el mismo Jesús a Saulo. Entonces Abraham le dice: oye, Abraham, yo voy a estar contigo, no hay problema, solamente quiero que sea imparable. Cuando tú eres imparable, Dios dice: oye bien, Juan, el problema no es contigo quien se levante, el problema es conmigo, solamente no te detenga. Y Saulo, Pablo, entendió esto. Dice que cuando estaba allí en Jerusalén, aunque lo querían matar, allí en sueños se le apareció el mismo Jesús, que se le apareció camino a Damasco, y le dijo: mira, es necesario que tú vayas allá a Roma y predique mi palabra. Es necesario que tú testifiques allí. Tú vas a padecer por mí allí. Nada te va a detener. Aleluya. Y él le decía: yo voy a estar contigo, pero tiene que abrirle la vista a los que están ciegos. Tiene que sacar de cautivo el que está cautiverio allí. Tiene que libertarlo. No te detengas, vete para Roma. Y dice la palabra que Pablo apeló al César y dijo: yo voy para el César. Pero ¿sabe por qué iba? Porque tenía una palabra que Dios le dijo: tiene que llegar a Roma. Y cuando va camino a Roma, porque cuando Dios te da una palabra para que usted avance, camino a lo que usted va, se le va a levantar muchas cosas. A Pablo se le levantó una tempestad. Y cuando se le levanta esa tempestad, ellos estaban naufragando. Ellos estaban nadando, avanzando, porque ellos salieron para llegar a Roma. Y dice que se fueron por el lado más largo. Se fueron para llegar a Italia. Ellos van navegando y viene la tempestad. Y cuando la tempestad viene, no sé cómo fue que ellos superan eso, porque hay veces que nos van a venir cosas y las vamos a superar. Pero cuando el enemigo ve que superamos eso, viene otro más fuerte. Aleluya. Pablo va, son muchas personas, 276 personas que van en esa nave. Va mucha gente. Aleluya. Y cuando viene esa tempestad, trata de detenerlo. Pero Pablo dice: yo voy para Roma. Como no lo detuvo eso, entonces viene un huracán. Dice que le llamaban el Euclidón. Esta tempestad o este huracán era un viento agresivo. Entonces trataba de detenerlo. Era tan fuerte el asunto que ellos no tenían tranquilidad. Aleluya. Yo no sé si usted sabe lo que es un huracán. Pero cuando yo tenía 8 meses de parida, hace 28 años, en septiembre, vino el huracán llamado Ciclón George. Tal vez los que son más jóvenes no saben, pero mi esposo y yo sabemos que cuando llegó ese huracán yo tenía 8 meses de parida de Melissa. Y nosotros vivíamos en una casita, ya usted sabe, de zinc. Tenía blog, pero era zinc. Allá atrás, en un soberano botado por allá. Y la gente decía: esa casita va a volar. Y yo con mi muchachita al hombro, yo no estaba muy cosa. Yo dije: no, yo me voy de aquí. Si vuela, que vuele. Y dice mi esposo: yo me voy a quedar. Se metió en una mesa, pero yo me arrancaba las matas. Estaba con mi niña al hombro. Y yo veía cómo ese huracán arrancaba las matas. Yo veía cómo arrancaba la casa así. Yo veía cómo se caía todo. Eso era de raíz. O sea que un huracán no es cualquier cosa.
Esta gente que va en camino a Roma y viene ese huracán, eso es de abajo que empieza y lo levanta para arriba. Dice que ellos en esa nave tuvieron que tirar todo en el mar. A ver si se salvaban. Pero esto era agresivo. Era como el diablo, lo voy a detener. No va a llegar a Roma. Pero Pablo decía, yo voy para Roma. Así que detente, diablo, porque nada me va a detener. Yo salí para llegar. Y ellos van ahí. Aleluya. Y ese huracán, ya usted sabe, desde abajo levantaba esa barca, pero ellos seguían avanzando. Aleluya. Dice que perdieron todo. Aleluya. Hasta la barca la perdieron. O sea, perdieron la esperanza. Dice que se dejaron llevar. Ya yo no sabía qué iba a hacer. Perdieron los alimentos. Aleluya. Duraron 14 días sin comer. Había una desesperación, una angustia. Pero dice la palabra que Pablo se puso en pie y le dio, tranquilo, vamos a llegar a Roma, porque es que yo salí para allá y para allá vamos a llegar. Aleluya. Aunque usted vea que todo se desbarató, vamos a llegar a Roma. Aleluya. Así que cobren ánimo y coman, porque vamos para Roma. Nada me va a detener. Aleluya. Y después de esto dice que la tormenta siguió. Aleluya. Ya no tienen nada. Alabado sea el nombre de Jehová. Y entonces empezó el naufragio. Empezó la gente a nadar en el mar. Ya ahora no había esperanza según la gente. Pero Pablo decía, aleluya, Jesús me visitó y me dijo que yo iba para Roma y que iba a padecer allí. Aleluya. Así que vamos a nadar. Y dice la palabra que los soldados querían matar a todos los presos, pero por amor a Pablo. Sabe que a veces el diablo quiere acabar con alguien, pero por amor a alguien. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jehová. No te acaban. Aleluya. Y dice que querían acabar con esos presos, pero Pablo con su cadena, aleluya, porque nunca la soltó, andaba con la cadena de preso. Allí empezó a nadar. ¿Y sabe quién lo acompañó? Lucas, el médico. Él dijo, yo soy tu amigo, y como tú vas para Roma, yo voy contigo. Allí vamos a nadar. Si te enfermas, yo te voy a curar. Alabado sea el nombre de Jehová. Pero no nos vamos a detener. Por eso es que Lucas escribe ahí en Hechos. Quien escribe ahí es él, escribiendo todo lo que vio, todo lo que vivió. Aleluya. Están en el náufrago, están nadando. Aleluya. No saben ya qué van a hacer los presos, porque Pablo sí sabía. Alabado sea el nombre de Jehová. Y dice que llegaron a una isla. De tanto nadar y tanto naufragio, llegan a esta isla. Y cuando llegan allí se dan cuenta que llegaron a la isla de Malta. Los que estaban allí le llamaban los naturales, pero en el griego dice que ellos eran unos bárbaros. Así le llamaba Roma a ellos, porque ellos no se sometían a la cultura, a la costumbre de Roma. Aleluya. Y cuando ellos llegan allí, llegaron bajo lluvia, llegaron con frío. Y estando allí dice la palabra que ellos, los que estaban allí en la isla, prepararon una fogata. Y cuando preparan esa fogata para que ellos se calienten, porque estaban helados, estaban temblando. Aleluya. Había una desesperación. Hay que calentar a esta gente. Y ellos mismos empiezan a recoger todo, que aunque eran bárbaros, pero tuvieron misericordia. Pero Pablo, como no era ocioso, él vio a los naturales buscando hoja. Pablo se levanta también a buscar hoja. Y cuando se levanta a buscar hoja, dice que una de esas ramas, una víbora corriéndole al fuego, al caliente, al calor, se le prendió entonces a Pablo. Yo no sé cómo fue, pero fue un solo sacudión que le dio. Mire, pegá esa víbora ahí. Pero cuando Pablo la sacudió, dice que cayó en el fuego. Y los naturales dijeron, este hombre es un homicida. Porque la gente cuando te ve en un proceso, dice, ella está ahí por esto, o él está ahí por aquello. La gente que no entienden empiezan a hablar sin saber. Pablo no era un homicida. A Pablo levantaron una calumnia, porque decían que él era un traidor de la ley. Aleluya. Eran situaciones, problemas de religión. No fue que hizo nada malo. Alabado sea el nombre de Jehová.
y los naturales dicen, aleluya, se escapó de náufrago, ese va a morir ahora, y se quedan mirando a Pablo. Ellos dijeron, este se va a hinchar y va a caer muerto, porque era lo normal. Se hinchaba y caía muerto porque el veneno le envenenaba la sangre, y así lo ponía y ¡pam!, caía muerto. Pero lo que no sabían era que Pablo caía algo por dentro, porque el impalable tiene una esencia desde adentro hacia afuera. Por eso es que cuando tú eres imparable, tú dices, ya yo no voy a seguir más. Hace como Jeremías, hasta aquí llegó mi ministerio. Pero dice la palabra que Jeremías dijo, mi corazón me está ardiendo, aunque yo quiera detenerme no puedo, porque es desde adentro que me sale esto. Y hay veces que uno se quiere detener porque hay situaciones que te golpean. Pero cuando eres un imparable, hay una esencia dentro de ti que no te deja detener. Aleluya. Y se quedan mirando a Pablo. Este se va a morir. Alabado sea el nombre de Jehová. Y cuando vieron que no se murió, dijo, Dios mío, Dios entre nosotros. Ahora ya no lo miraban como el homicida, ahora lo miraban con respeto. Alabado sea el nombre de Jehová, porque conocieron y entendieron que Pablo es un hombre de Dios. Hay veces que estamos en un proceso y hay gente que piensa, de ahí esa no se va a levantar, esa se va a morir. Pero cuando tú eres indetenible, tú te mueres cuando diga Dios, no cuando diga el médico, no cuando diga el diablo, no cuando diga el pronóstico, no la agenda que Satanás haga. Tú te mueres cuando Dios diga. Aleluya. Si usted se pone a ver, Pablo rebasó muchas cosas. La tempestad, el huracán, aleluya, tuvo que tener náufrago, tuvo que nadar. Y allí entonces esta situación de esta víbora, pero él no se detuvo. Hay gente que están esperando ver lo peor, porque decían, este se va a morir. Y yo siempre digo que a veces cuando nosotros estamos viendo o estamos pensando que algo malo va a acontecer, Dios como que cambia el pronóstico. Porque mire, cuando Amán prepara la horca, según él, Mardoqueo iba a ser ahorcado. Dice que él preparó esta horca de una manera especial. La puso por encima del muro para que todo el mundo vea cuando ella ahorcara a Mardoqueo. Era una afrenta. Era esto que ella iba a hacer. Ella anhelaba esto. Pero entonces el pronóstico fue cambiado. Y en la misma horca que él preparó, también preparada, quien sale ahorcado fue quien la preparó. Usted sabe por qué los evangélicos o los cristianos, mejor dicho, que eso es lo que dice la Biblia, cristiano, saludamos a la gente, Dios te bendiga, porque lo que tú das recibe. Cuando yo maldigo a alguien, la maldición me viene a mí. Pero cuando yo bendigo a alguien, entonces la bendición me viene a mí. Y yo me cuido de eso. Hay gente que no quiere ni abrir su boca, que tú le dices Dios te bendiga y se quedan amugando. Pero tú lo que estás bendiciéndote a ti mismo, porque con la vara que mida será medido. Eso es ley de la vida. Todo aquel que se para a maldecir, ¿qué es maldecir? Decir mal de alguien. Prepárese que la maldición le viene a usted, porque fue Dios que le dijo a Abraham, si yo voy a maldecir que te maldiga. Es un compromiso que él tiene con el hombre de Dios. Cada vez que yo digo mal de alguien injustamente, prepárate, Olga, porque la maldición me cae a mí. Entonces esta gente pensaron, se va a morir, no hay forma de salvarse. Para los ojos humanos hay veces que no hay forma, pero Dios es un Dios de lo imposible. Lo que es posible para Dios es imposible para nosotros, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y dice que entonces, cuando Pablo está allí, había un principal de esta isla que le llamaban
Publio, algo así, o Pablo, no sé. Publio. Y dice que este hombre le dijo a Pablo: entra en mi casa. Y allí le dio 3 días. Lo que no sabía este hombre es que Pablo cargaba el don de sanidad. Y su papá estaba enfermo. Y cuando su papá estaba enfermo, que Pablo se da cuenta que está enfermo, dice que entró y lo sanó. Cuando la gente se dio cuenta que quien ellos esperaba que se iba a morir, que se iba a hinchar, que iba a desaparecer, cargaba presencia, cargaba unción, cargaba sanidad, dice que empezaron a buscar toda la gente de por ahí. Era haciendo fila para que Pablo lo sane. Y Pablo, tranquilo, quieto, yo lo voy a sanar porque yo voy para Roma. Y allí en la barca a mí se me quedó todo. Y dice la palabra que esta gente empezaron a recibir el beneficio de Pablo. Y cuando Pablo se iba, todo lo que Pablo perdió, ellos se lo devolvieron. Sigue para Roma. Donde quiera que Pablo iba, dejaba la historia. Aleluya. Y dice que empezó a caminar Pablo, empezó a navegar, aleluya, porque iba para Roma, no se podía detener. Cuando se paraba en una isla, no lo querían dejar ir. Pablo sanaba, libertaba, pero seguía para Roma, porque el caso era llegar a Roma. Entonces nosotros tenemos que saber para dónde Dios nos ha mandado, cuál es nuestro destino profético, qué Dios dijo, cuál es nuestra misión, porque tenemos que salir para allá y no detenernos. Pablo duró muchos meses en ese trayecto. No fue que llegó de la noche a la mañana, porque hay veces que uno piensa que porque le da una palabra, Dios le dice: tú vas a ser un evangelista. Ya se creen que son evangelistas. Camine como tal, pero espere el tiempo. Usted será una pastora. Ya ellos, tú no le puedes decir nada porque ya son pastores. Sí, será pastora, pero en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Él. Cuando nos adelantamos al tiempo, dañamos los planes del Señor. Pablo decía: yo voy para allá, no importa los meses, no importa la semana, no importa el tiempo, yo voy para allá, porque es que a mí me dijeron que yo allí iba a testificar. Y Pablo sigue caminando. Y aunque se encontraba con muchísimas islas, seguía ministrando la palabra. Pero el caso de él era llegar allá. Y dice la palabra que cuando llegó a Roma, agarraron los presos y lo llevan a la cárcel. Pero a Pablo lo pusieron aparte, con sus cadenas. Pusieron un soldado para que lo custodiara, para que estuviera ahí con él. Él estaba preso domiciliario, que le dice, ¿verdad? Estaba preso así, pero no dejaba de predicar la palabra. No dejaba de ver a sus gentes. No dejaba de estar ahí haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Seguía predicando. Y dice que allí llegaron mucha gente a verlo. Y ella empezaba a dar la palabra. ¿Sabe cuántos años duró? 2 años después que pensaron que Pablo se iba a morir. Y no murió en ese tiempo. Murió después porque Nerón le hizo un lío. Pero a Pablo nada lo detuvo. Y cada uno tenemos que saber cuál es mi llamado. ¿Para qué yo fui llamada? Nada nos puede detener. Por eso es que Pablo decía a mí que nadie me cause molestia. Cuando tú sabes que Dios te llamó, no dejes que nada ni nadie te cause molestia. Pablo llevaba la marca de Cristo en la espalda. Le habían dado 39 fuetazos. Él sabía lo que era el precio. Él lo había pagado. Entonces nada lo iba a detener. Dice que cuando le daban pedra lo dejaron como muerto. Aleluya. Pero cuando él se paró, siguió avanzando. Mire, después de Cristo, para mí, Pablo es un ejemplo. Porque entendemos que el ejemplo mayor fue Cristo. Pero Pablo, cuando yo miro su trayectoria, yo digo, ¿y qué es lo que nosotros estamos pagando? Porque nosotros no tenemos proceso. A mí nadie me ha dado una pela con vara. A mí no me han tirado piedra y me han dejado como muerta. Y a veces la gente se quiere devolver de cualquier cosa. De cualquier cosa se quiere enfriar. Por eso es que el evangelio es para gente que tiene gallardía.
gente que tiene valentía, gente que dice: yo voy a avanzar, mire, venga lo que venga y pase lo que pase. Él decía: a mí no me importa que me quiten la vida por amor a Cristo. No porque venga un usado del diablo a matarme, pero por amor a Cristo yo sí tengo que entregar, le entrego. El mismo Jesús decía: yo mi vida la doy, nadie me la quita. Soy yo que la entrego para que nadie se equivoque. Y la vida de nosotros la podemos dar por Cristo, pero no porque alguien quiera. Nada nos puede detener, nada ni nadie. Cuando tú eres imparable, tú renueva tu mente. Renueva tu mente y empieza a aprender de cada error. Empieza a decir: de esto yo me voy a levantar. No me voy a quedar aquí. Yo no sé, pero cuando una persona imparable se aconseja a él mismo, pueda que yo te dé un consejo y tú lo coges si quieres, pero cuando tú te pones en pie y tú dices: hasta aquí, yo voy a ser diferente. Mire, puede escribirlo porque se marca un antes y un después. Y Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor, que él le preguntó: dime qué quiere que haga, él entendió. Hay gente que son entendidas y cuando entienden avanzan hasta llegar a lo que Dios le dijo, a su meta. El imparable, nada lo va a detener. Lo pueden entrar en un hoyito. José era un imparable, y aunque lo entraran en la cisterna, de allí tuvieron que sacarlo. Y cuando llegó allí, que pasó el proceso, él sabía que algo Dios iba a hacer, porque dijo: yo soñé y yo sé quién fue que me habló. Porque eso es lo de imparable, que el que es imparable está consciente de quién es, que no un invento. Él dijo: Dios me reveló y algo Dios va a hacer. Por eso es que le dice a sus hermanos: no estén riñendo, o sea, no discuten entre ustedes. Que ustedes fueron el canal que Dios usó para traerme a mí aquí. Pero ¿sabe para qué me trajo aquí? Para darle comida a muchos. El proceso te da para tú dar. El proceso te capacita para capacitar a otros. Hay gente que dice: yo no sé por qué fulano tiene tanto problema. Porque es un imparable. Hay personas que piensan que los imparables no tienen problema. Si hay alguien que tiene problema en esta tierra, es un imparable. Donde quiera que llegue, se un lío. ¿Sabe cómo le decían a Pablo? Que él andaba trastornando. Donde él llegaba, trastornaba todo lo que estaba allí. Entonces el imparable es una amenaza para el diablo. Por eso es que no la soporta. No soporto lo imparable, porque el diablo dice: me va a arrancar las almas, va a llevar a otro donde yo no quiero que llegue. Y entonces se levanta uno lío. José le dijo: tranquilo, miren, no se sientan mal, que aunque ustedes ahora se están acusando uno al otro, ninguno de ustedes tiene culpa. Porque el imparable tiene una visión definida. Él está claro cuál es su misión. Cuando tú ves a la gente que no sabe ni para dónde va, y tú le preguntas: ¿cuál es tu llamado? Yo no sé. El imparable sabe desde una vez cuando lo llaman para qué Dios lo llamó. Y aunque usted lo vea que se mantiene tranquilito, está claro y sabe. Y José decía: no peleen. Ustedes fueron simplemente un instrumento que el Señor usó para traerme aquí. Porque la misión mía es aquí en Egipto. Y si ustedes no me traían aquí, yo me iba a quedar con el sueño por dentro. Así que tranquilo, no peleen, no se sientan mal. Porque ustedes fueron simplemente un instrumento de parte de Dios. Cuando tú sabes realmente que fuiste diseñado para alguien, no culpa a los demás de lo que te toca vivir. Usted no ve que hay gente culpando a fulano y a mengano. Es porque son inmaduras. No sabe quiénes son. Los errores, los procesos, las situaciones que pasan, le da gracias a Dios. Porque algo te va a enseñar Dios con eso. Yo estoy así por fulano. No.
Usted está así porque usted no sabe quién es usted. Cuando usted sabe quién es usted, usted se para, mire, firme, y le dice: gracias, Señor, porque si este golpe no me mató, entonces me levanto con más fuerza. Pero si me tambaleé, ahora me voy a mantener firme, porque el imparable son como los morir y vivir. ¿Usted sabe qué es morir y vivir? En morir y vivir tú vas y hoy estás muerto. ¿Y a poquito? Oh, ¿qué pasó? Ah, no, es que yo no he terminado ese morir y vivir. Me falta vida en esta tierra. Tú creías que estaba muerto, pero ahora que hay vida, ese morir y vivir. Póngase de pie. Oh, soberano.